Bueno, nos había quedado un último punto para ver con el tema de memoria principal la semana pasada, que era un cuadro comparativo de las memorias Random Access. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Eh, a ver, acá entra más gente. Muy bien. Entonces, de toda la familia de memorias Random Access, tenemos básicamente tres clases. Tenemos el universo de la RAM, o sea, las memorias de lectura y escritura, donde están las DRAM, las SRAM, las VRAM, de las cuales vamos a hablar. Y después, dentro de la ROM, tenemos dos clases. Las ROM propiamente dichas, que son las ROM y la PROM, memoria para ser solo leída. A ver, tengo algo en el chat. Hola Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, las ROM propiamente dichas y después las ROM que en realidad pueden ser reescritas, que son las RMM, las Read Mostly Memory. Bueno, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Vamos a comenzar con las ROM. Las primeras memorias ROM venían en un chip donde estaban insertas en el motherboard de las primeras PC, y el contenido de esas ROM, que básicamente es el BIOS y algunos archivos más, eh, ya venían escritos por el fabricante del chip. Se le encargaba al fabricante del chip cuál era el contenido requerido, y el mismo fabricante se encargaba de escribirlo. Entonces el fabricante, la empresa que fabricaba las PC, compraba los chips ROM ya escritos, los ensamblaba y era parte de la PC. Pero estos chips tenían un inconveniente, básicamente financiero, comercial, que era cuando pasaba un cierto tiempo, el contenido de estas memorias ROM empezaba a ser obsoleto. Ya se notaba que quizás se podía mejorar el BIOS, que quizás las tablas y los archivos restantes tenían que ser actualizados para nuevo hardware que iba apareciendo y demás. Y estos chips no estaban quizás debidamente preparados, o sea, necesitaban una actualización. Entonces, ¿qué pasa? Si el fabricante compraba una gran cantidad de chips ROM, se iba a encontrar que iba a tener un gran stock de chips que ya estaban obsoletos, o sea, iba a perder plata, digamos. Por otro lado, la otra alternativa que tenía el fabricante era comprar pocos chips ROM, pero vieron cómo es la ley del mercado. Si yo compro poca cantidad de un producto, el precio del producto se va a encarecer. Cuanto más cantidad compro de lo mismo, voy a obtener un mejor precio. Entonces, el gran dilema de los fabricantes de las computadoras era: compro muchos, los obtengo a un muy buen precio, pero corro el riesgo
de que sean obsoletos cuando pase un tiempo y me quede un stock de ROMs, de chips ROM prácticamente inservible, o compro pocos a medida que voy necesitando los chips, los voy comprando, pero esto encarece muchísimo el producto. Entonces, este era el gran dilema que tenían los fabricantes de computadoras, ¿no? Entonces, por eso, al tiempo de haber salido las ROM, salieron las llamadas memorias PROM, que es un tipo de ROM, que es la Programmable ROM. O sea, la P es de Programmable. O sea, a ver, ¿eh? PROM significa, no sé, están viendo lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, sí. Bárbaro. O Se sea, ve, se ve. una ROM programable. ¿Qué significa esto? El cambio fundamental en estos chips era que el fabricante de chips no las cargaba. O sea, si no era el fabricante de las computadoras. Tenían el dispositivo a través del cual podían escribir en esos chips. Entonces, cuando el fabricante compraba los chips PROM, estos venían vacíos de fábrica. Y el que se encargaba de escribir el contenido era el mismo fabricante de computadoras. De esta forma, ellos podían comprar una gran cantidad de chips a muy buen precio, pero vacíos, y el mismo fabricante se encargaba de ir cargándolos con el contenido adecuado y una vez que se volvía obsoleto, o sea, en realidad iban grabando, guardando a medida que lo iban necesitando, ¿se entiende? Esto mejoró mucho, digamos, el costo de las computadoras. Fue un factor que hizo que sean un poco más baratas. Pero seguíamos teniendo el mismo problema con respecto a que una vez que fue escrita de esa forma y ya estaba funcionando, ese chip ya no se podía modificar, era verdaderamente ROM, o sea, Read Only Memory, solamente para ser leída, que en realidad ninguna es totalmente solo para ser leída, porque alguna vez se tuvo que escribir, que es la primera vez, y a partir de ahí sí, solo para ser leída. Entonces se empezó a buscar un modelo de chip ROM que pudiera ser reescrito. Y así es como entramos a la segunda familia de ROM, que son las RMM. Son las RMM. Read Mostly Memory. Read Mostly Memory, que quiere decir memorias para ser mayormente leídas. Memorias para ser mayormente leídas. ¿Qué quiere decir? Que se pueden volver a escribir, pero la mayoría del tiempo son para ser leídas. Como dice acá, en característica, una vez que la memoria fue escrita, se puede reescribir o reprogramar un número ilimitado o muy grande de veces, pero la escritura es lenta comparada con el tiempo de lectura de un byte. Esto, como lo habíamos hablado ya la clase pasada, una de las características de todos los tipos de memoria ROM es que tenemos una diferencia en el tiempo de acceso cuando es lectura o escritura. La escritura es más lenta que la lectura. El primer modelo de RMM fue la EPROM.
La EPROM, la E es de Electronic. Electronic Programmable ROM. Es la EPROM. A ver. EPROM. Electronic Programmable ROM. ¿Qué quiere decir? Es una ROM programable electrónicamente. Y tenía esta característica. También venían vacías, el mismo fabricante se encargaba de cargarlos, de cargarle el BIOS y todo lo demás. Pero estos chips tenían una característica especial. Eran chips que en el lomo del plastiquito venía un hueco. Venía un hueco en el cual se llegaba hasta el circuito electrónico propiamente dicho. El circuito electrónico de un chip es una parte muy pequeña del chip. La mayoría de todo un microchip es plástico y conectores. Si yo veo, por ejemplo, a ver, si yo veo un chip, desde arriba, esperen un segundo, esto es horrible, vamos a ver si lo podemos hacer mejor. ¿Tengo alguna herramienta para hacer líneas? No, no veo. A ver, vamos. Lo estamos viendo arriba, la cucarachita. Supongamos que esto es un rectángulo perfecto. El circuito propiamente dicho, donde están todos los transistores, capacitores y demás, abarca esta superficie nada más. Esta superficie. Después, todo lo demás son conectores. Conectores que van a cada uno de los pines del chip. ¿Se entiende eso? ¿Saben de qué están hechos esos conectores? De oro. ¿Por qué los harán con oro? Se preguntarán. Porque es mucho mejor conductor que el cobre. Es mucho mejor conductor. Y es tan poco el material que se necesita, es tan poquita la cantidad que se prefiere hacer en oro. Uno dice, wow, no es un lujo, y no, porque conduce mucho mejor. Pero ¿qué quiere decir? Que adentro de un chip tenemos oro, claro. Sí, tenemos oro, pero estamos hablando de miligramos, algo muy, muy pequeño. Obviamente, cuando estamos comprando el chip, estamos pagando también por ese oro de los conectores. Pero tampoco es como para agarrar chip viejo, fundirlos y sacar el oro, porque es más el costo de todo el proceso de extraer el poquito oro que tiene para usarlo. Pero bueno, el conector es de oro, eso es una nota al pie, digamos. Estos chips venían con un huequito, con un huequito. A ver, acá, en el medio. Tenía un hueco. Tenía un hueco que llegaba hasta el circuito donde estaba la memoria ROM, ¿no? Y a su vez estaba tapado por un sticker. Quedaba tapado, pero por un sticker que se podía levantar cuando uno lo quisiera. Por sobre el circuito de la EPROM, había una película fotosensible.
que qué pasaba si yo levantaba el sticker de un chip EPROM y lo ponía bajo una luz ultravioleta, que puede ser la de un tubo, bueno, la del sol ni hablar y demás, o sea, una luz, todo el contenido de la memoria se borraba y quedaba listo para ser escrito nuevamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, O sea, se perdía. A ver si yo puedo conseguir. Denme un segundito. A ver, por ejemplo. Voy a dejar de compartir un segundo. Les voy a compartir. Ahí está. A ver. Vamos a compartir nuevamente. Acá encontré unas imágenes. ¿Mm? ¿Pueden ver las fotos? A ver. sí, sí, Bueno, bárbaro. ¿Ven? Son el chip, ¿mm? Con el huequito, donde ahí en el medio está el circuito. Acá tenemos uno visto desde arriba. Este es el circuito propiamente dicho. Todo lo demás son, todo lo demás que hay en el plástico son conectores que van saliendo de cada uno de los terminales del circuito hacia cada uno de los pines, cada uno de los contactos del microchip. Entonces, esta memoria solucionó, en cierto sentido, el problema de las ROM que no se podían volver a escribir. ¿El problema cuál era? Era muy fácil borrar. Cuando se borraba toda la memoria. Pero no cualquiera tenía el dispositivo capaz de volver a escribir sobre una memoria EPROM, ¿se entiende? El fabricante de máquinas, o sea, tenía, pero un usuario común no podía volver a escribirlo. En ese entonces, cuando salieron las EPROM, yo tenía un conocido que había comprado una PC y la ROM era una EPROM. La ROM era una EPROM, era toda la novedad que salían las revistas, esto y demás, de que le levantabas el sticker y se borraba, que después se podía volver a escribir. ¿Y qué hizo este conocido mío? Quería probar, quería probar a ver si era verdad. Este, nada. Y le sacó el sticker, lo puso a la luz y perdió la memoria ROM. Perdió la memoria ROM y no pudo cargarla más. O sea, tuvo que mandarla a un técnico, o sea, a cambiarle el ROM, porque lo perdió el chip. O sea, fantástico. O sea, le costó cara la prueba, digamos, pero sí, lo probó y las EPROM andaban así. O sea, fue una mejora con respecto a la PROM, que a su vez fue una mejora con respecto a la ROM, pero tampoco era
la solución satisfactoria. Hasta el momento en que surgen las memorias EEPROM. Las memorias EEPROM significa Electronic Erasable. Erasable es borrable. Es una palabra que es más bien inglesa, más que americana, pero bueno. Electronic Erasable Programmable ROM. ¿Qué quiere decir? Una ROM programable, borrable electrónicamente. Electrónicamente. Este tipo de memorias ROM, mejor dicho, memorias RMM, son las ROM que actualmente tenemos en nuestros equipos. Son EEPROM. Son memorias que se pueden escribir y cada tanto se pueden volver a escribir. De hecho, las ROMs que tenemos hoy en día tienen regularmente, cada cierto tiempo, cada vez que lo necesitan, una actualización, ya sea en el BIOS, ya sea, digamos, en el resto de archivos que contiene, y siempre se mantiene actualizada. Para el usuario es algo totalmente transparente, no lo vemos. ¿Quién se encarga de actualizar las ROMs que tenemos en nuestros equipos? El fabricante de la computadora. Si tenés una notebook de marca tal, uno registra la notebook cuando la compras, queda registrada que tenés una marca, o sea, una notebook de tal marca, y todo eso, y cada vez que, o sea, regularmente el mismo fabricante se encarga de mandar las actualizaciones de la ROM y te actualiza la ROM en forma invisible, automáticamente. Ni te das cuenta, ni te das cuenta. Se podría llegar a configurar de que le pida al usuario de la máquina la autorización para actualizar la ROM, pero en realidad no tiene sentido, porque esto lo está haciendo el mismo fabricante de la computadora. Si lo tiene que actualizar, es que la computadora va a andar mejor, ¿se entiende esto, no? O sea, este es el tipo de ROM que tenemos hoy en nuestras máquinas. De cada tanto tiene una actualización. No sé cuál será la frecuencia, una vez por año, 2 veces por año. No sé, no es algo que también esté permanentemente actualizándose, pero sí, se puede actualizar, y lo bueno es que hoy podemos tener una ROM actualizada, para nada obsoleta, y cada vez que aparece algo nuevo, se vuelve a actualizar. Ese es el tipo de ROM que tenemos hoy en nuestros dispositivos. ¿Está? ¿Se entendió eso, gente? Sí, perfecto. ¿Y cómo se actualiza? Obviamente, o sea, cuando estamos online. Esto es una actualización online, no hay que llevar a ningún lugar, directamente se mandan los archivos y simplemente solo se actualiza lo que es necesario. No es que se vuelve a escribir todo, se vuelve a guardar todo, sino es simplemente una actualización. ¿Eh? Es algo muy puntual y muy chiquito. Las EPROM, cuando se borraba absolutamente todo. Había que volver a cargar otra vez y no se contaba tampoco con el dispositivo como para poder escribir sobre un microchip. ¿Se entiende? Hoy tenemos un tipo de ROM, que es la EPROM, la EEPROM, que es lo suficientemente bueno como para que siga. De hecho, este modelo
este modelo de ROM ya tiene unos cuantos años y hasta ahora se sigue usando ese modelo de ROM para el BIOS, o sea, para lo que sería el ROM de la memoria principal. Y así para casi prácticamente todos los dispositivos ROMs que tenemos dentro de un equipo. No es el ROM de la memoria principal, el ROM BIOS, no es el único ROM que hay dentro de una computadora. A medida que vayamos avanzando con la materia, vamos a ir descubriendo nuevos dispositivos ROMs ubicados en distintos sectores del sistema central. El último dispositivo RMM que nos queda es el Flash ROM. ¿Cuál es el Flash ROM, gente? A ver si alguien me puede decir, si conoce, cuando hablamos de Flash ROM, a qué nos estamos refiriendo. Los pendrive. Claro, por ejemplo, el pendrive es un tipo de flash, de memoria flash. Es una tecnología que puede, o sea, que puede admitir un dispositivo ROM, un lugar de almacenamiento del tipo ROM, en el cual, como todas las ROMs, la escritura es más lenta que la lectura y que tiene distintos usos y distintos tamaños, ¿no? Comenzó con la tarjetita, con las tarjetitas de memoria que se usaban en las cámaras fotográficas, se impuso el modelo de Sony, que es el SSD y demás. También es la memoria que se puede cargar en el celu, también es un dispositivo flash. Y todos los pendrive también son dispositivos flash. De hecho, hay adaptadores donde ustedes compran una tarjetita de memoria y lo ponen en un adaptador que lo convierten en un pendrive porque viene con el conector USB y lo enchufan como un pendrive en la computadora. Esos son los dispositivos flash. De hecho, los discos de estado sólido también son flash ROM. Es tecnología flash ROM. Los nuevos discos rígidos, que ya en realidad no son ni discos, o sea, es, digamos, memoria de estado sólido, solid state. También son dispositivos flash ROM, que tienen las mismas características que las EEPROM y que las EPROM. Se puede volver a escribir las veces que sea necesario, pero siempre con la diferencia de tiempo de acceso entre lectura y escritura. ¿Está, gente? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, entiendo que no hace falta, que no tenemos preguntas. Bien, nos quedan para ver los tipos de RAM, recorriendo el universo de memorias Random Access. Vamos a ver los tipos de RAM que tenemos. Tenemos DRAM, SRAM y VRAM. DRAM significa Dynamic RAM o RAM dinámica. Ese tipo de memoria RAM, la característica técnica es que cada registro de la RAM, de esta memoria, como todos sabemos, cada registro consta de 8 bits, o sea, un byte de capacidad, que son 8 bits. Y que el bit es la unidad mínima de información que puede tener dos valores posibles, 0 y 1, que es verdadero, falso, encendido, apagado. Entonces, estos dispositivos de RAM hacen que cada uno de los registros de la RAM esté compuesto
por 8 capacitores. 8 capacitores. Un capacitor por bit. Ustedes me dirán, ¿qué es un capacitor? Bueno, se los voy a explicar muy someramente porque, digamos, si no ya estaríamos en una clase de ingeniería electrónica donde ahí se ve con mayor detalle y demás, pero no es la finalidad de la materia. Un capacitor es un dispositivo electrónico capaz de almacenar energía por un tiempo estipulado. O sea, almacena energía y en el momento en que se necesita, se descarga en una sola acción. O sea, la descarga no es que se va usando, no es como una batería de celu o una pila que almacena energía y uno lo va usando a medida que la va consumiendo, ¿no? Un capacitor descarga toda su energía en una sola acción. Y la carga es relativamente rápida. Capacitores hay de todos tipos de tamaño. Entendemos que un capacitor que está dentro de un microchip es algo que se mide, o sea, está en escala nano, o sea, son realmente microscópicos, son muy, muy, muy pequeños. Imagínense en una memoria RAM de 8 GB, como habíamos hablado la otra clase, 8 GB de memoria RAM implica que tengo más de 8.000 millones de bytes. Si tengo más de 8.000 millones de bytes de almacenamiento, imaginemos cuántos capacitores necesitamos. Si por cada byte necesito 8 capacitores, estoy hablando de 8 por 8, más de 64.000 millones de capacitores. ¿Se entiende el tamaño, qué pequeño es un capacitor? También hay capacitores que se usan, digamos, que se montan sobre una tarjeta, un circuito impreso electrónico que pueden tener el tamaño de, no sé, de una lenteja, de un botón. Hay capacitores más grandes que pueden tener el tamaño, no sé, como si fuera un paquete de cigarrillos, o incluso algunos enormes que pueden tener el tamaño de una lata de cerveza, pónganle. Pero en mayor o menor medida los capacitores tienen esa función, tienen almacenar energía para descargarla en una sola acción. Por ejemplo, muchos motores eléctricos cuentan con un capacitor grande. Por ejemplo, los motores de las heladeras. En el momento que una heladera está apagada, cuando uno la enchufa, el motor tiene que hacer un esfuerzo muy grande para empezar a mover la bomba y empezar a funcionar, que si de repente necesita como una ayuda extra para arrancar ese motor. Entonces ahí es cuando actúa el capacitor que descarga toda la energía, le da una energía extra además de la corriente eléctrica y hace que el motor arranque, y una vez que arrancó, el capacitor ya no funciona más, o sea, se va cargando nuevamente en forma muy lenta, quizás a los 5 o 10 minutos ya está nuevamente cargado, listo para otro uso. Por eso vieron que dicen que cuando uno desenchufa una heladera no la tiene que enchufar enseguida, porque a veces no tiene fuerza y se puede llegar a quemar el motor, porque todavía el capacitor no pudo cargar. Bueno, así es como funciona un capacitor. Pero en cuanto a la memoria, ¿cómo es que funciona? Ahí es muy sencillo. Si el pequeño capacitor que está representando un bit, si ese capacitor está cargado, significa que lo que se está almacenando es un 1.
En cambio, si ese capacitor está descargado, lo que se está almacenando es un 0. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Bueno, gente, queda menos de un minuto. Yo voy a cortar y nos volvemos a conectar al mismo enlace, así seguimos con la clase. Dale. Ok. Salimos y volvemos a entrar, por favor. Entonces, retomando lo que estábamos hablando. Esa es la diferencia entre la estática y la dinámica. Si bien la estática tiene un tiempo de acceso que prácticamente es cero, sería costosísimo tener una RAM de toda estática, o sea, sería incomprable una PC. No solamente por el costo, sino además por el volumen. O sea, si bien un transistor que está dentro de un microchip es algo microscópicamente pequeño, es muchísimo más grande, tiene muchas veces el volumen que de un capacitor, ¿se entiende? Entonces, si nosotros lo multiplicamos, como siempre decimos en el ejemplo, de una memoria de 8 GB, estamos hablando de más de 64.000 millones de transistores. O sea, no entraría en un gabinete, no entraría, y mucho menos una notebook, no podría tener, o sea, el espacio físico para tener tal cantidad de transistores. Eso por otro lado. Tercer motivo por el cual la SRAM no es memoria principal, porque los transistores emiten mucho calor. Una de las energías resultantes del trabajo de un transistor es la emisión de calor. Los transistores necesitan, cuando son muy grandes o son mucha cantidad, se necesita disipar todo el calor que genera. Por ejemplo, hay transistores grandes que tienen el tamaño de una moneda, incluso más grandes todavía, ¿no? Nunca, si ven algún equipo de audio, transistores, o de repente tienen o sea, si alguien toca algún instrumento musical que tiene un cabezal, así un amplificador de instrumentos que vienen transistores, los transistores por lo general están atrás y están dentro de unos disipadores enormes de aluminio, porque generan mucho calor. Lo mismo pasa con los micro transistores que existen en la SRAM. Por todos esos motivos, la memoria SRAM no es memoria principal. ¿Vamos a encontrar dispositivos SRAM dentro del sistema central? Sí, los vamos a encontrar. Los vamos a encontrar. Pero vamos a ver cuál es la función específica que tiene cada uno de ellos. Y por último, me queda mencionar otro tipo de RAM, que es el video RAM. No hay mucho para decir del video RAM. Es otro tipo de RAM que no está formada, o sea, ni como la dinámica ni como la estática, y está específicamente hecho para todo lo que sea tratamiento de imágenes, de videos. O sea, es la memoria que ¿vieron cuando estamos hablando de una tarjeta de video de las computadoras? Esas placas de expansión que tienen una RAM con cierta capacidad. Bueno, esos dispositivos RAM son video RAM. Son video RAM. Pero cambia la estructura física en cuanto a los componentes, pero no su estructura lógica. Cómo trabaja la memoria VRAM también es exactamente la misma forma de que trabaja la SRAM y la DRAM. ¿Está? Bueno, y con esto terminamos
lo que es la unidad de memoria principal. Ya estamos en condiciones de empezar con nuestro próximo tema. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que haya quedado por ahí boyando, gente? ¿Nadie tiene preguntas para hacer? A ver, tengo algo en el chat. A ver. No, no logro ver el chat. Ah, ninguna. Ah, acá veo. Acá veo. Bueno, perfecto. No tenemos ninguna consulta, profe. Perfecto, gracias. Nada, yo ya sé, el Zoom no es lo más cómodo que tenemos. Para ustedes no es como, para mí muy cómodo tampoco es porque hay tan poco ida y vuelta que uno siente que está hablando solo todo el tiempo, porque no hay. Es cuanto menos preguntas hay, es en los Zoom, por ahí en clase hay más participación, o por lo menos los puedo ver las reacciones, si se entiende, si no se entiende. Acá veo rectángulos negros nada más, pero bueno, nada, no pasa nada. Es el costo de que, bueno, hoy solamente lo podemos hacer por Zoom. Pero bueno, les voy a hablar de la nueva unidad que vamos a empezar a ver. La nueva unidad se llama ejecución de instrucciones. Es una unidad un poco larga y a través de esta unidad vamos a ver cómo es que el procesador, cómo es que lógicamente el procesador ejecuta las instrucciones, paso por paso. Para eso vamos a usar como ejemplo este, una línea de código fuente, una línea muy sencilla, una sentencia simple, y vamos a ver esta sentencia, cómo se transforma en código máquina, cómo, cómo se transforma en código máquina, cómo queda guardado este código en la memoria principal, y cómo es que el procesador va tomando estas instrucciones y las va ejecutando, cómo las lleva a cabo. Y vamos a ver cómo se termina de efectuar esa instrucción, paso por paso, bit por bit, nanosegundo por nanosegundo. Perdón, tengo a alguien acá que ingresó que dice Cristian nada más. Yo no sé qué Cristian es, para después poner presente luego. No te escucho. Y si no, si querés cambiar el nombre, ponerle tu apellido, así ya directamente ya sé quién sos. Cristian Galarza me pone que es ahí en el Zoom. Ah, Galar, ¿sabes? Ah, acá lo vi en el chat. Listo, gracias. Listo, listo. Gracias. Entonces, vamos a ver. Esto se nos van a ir más de una clase. Esto empezamos hoy. Seguramente vamos a seguir el lunes que viene en el instituto. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a ver paso por paso cómo se ejecuta una instrucción. De hecho, cuando terminemos, podemos poner como ejemplo cualquier procesador que esté ahora actualmente en plaza y sabiendo la frecuencia a la que trabaja ese procesador, podemos llegar a estimar muy acertadamente cuánto tiempo, cuánto tiempo le va a insumir.
a este procesador ejecutar esa línea de código. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver en esta nueva unidad. Lo que vamos a ver ahora como primera presentación de esta unidad es a modo de introducción. Es a modo de introducción. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Bueno, dame un segundito que este PowerPoint no quiere entrar. Ahí vamos. En esta primera presentación lo que vamos a hacer es un estudio completo de los distintos registros con los que cuenta un procesador. Profe, creo que hay una compañera. ¿Puede ser que Yoshi ya Ahí pidió para está. entrar? Ahí le estoy dando, ahí la vi. Gracias, gracias. Bueno, vamos a compartir. Ahí vamos. Confírmenme que están viendo la presentación, por favor. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, Bárbaro, gracias. Entonces, esto se llama los registros del procesador. Los registros del procesador. Los registros, ¿qué podemos decir de los registros que tenemos dentro del procesador? Son registros del tipo RAM. ¿Qué quiere decir? Es como que dentro del procesador hay una pequeña memoria RAM. Por favor, no confundamos a esto que le decimos memoria RAM con la memoria principal, porque no tiene nada que ver. Físicamente trabajan igual, lógicamente trabajan igual, pero no es memoria principal, es parte del procesador, ¿se entiende esto, no? No son registros de memoria, son registros que están dentro del procesador, que son registros RAM. Nosotros acá, cuando vemos el procesador en forma lógica, ponemos a cada registro como algo distinto y separado. Ven, acá están todos los tipos de registros. En realidad físicamente no está así. Físicamente es un chip, o sea, son unos cuantos registros de memoria RAM y nada más. Pero acá cada registro tiene una función muy específica, muy específica. Por eso vamos a definirlos y vamos a ver qué es lo que hace cada uno. Este es un tema bastante importante. No sería raro que un día yo les pregunte cuáles son los registros del procesador que usted conoce y qué hace cada uno de ellos. Así que es un tema
importante, para tener en cuenta. Así que prestémosle atención. Tengo algo en el chat. Guiño, guiño. Exactamente, Julián. Guiño, guiño. Exactamente. Bien. Entonces, como podemos ver, son 7. Son 7. Vamos a ver. Ya hemos hablado un poquito de un par. ¿Se acuerdan las primeras clases cuando llegaba un dato? Cuando llegaba un dato al procesador que se guardaba en el registro AX, y cuando llegaba una instrucción al procesador se guardaba en RI, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Pero los habíamos visto en forma aislada, sin mucho comentario. Hoy vamos a ver bien qué es lo que hace cada tipo de registro del procesador. Y vamos a comenzar con el registro de datos, RDA, registro de datos. El registro de datos es la puerta de entrada y salida al procesador. Se conecta directamente con el bus de datos, con la línea de datos. ¿Recuerdan la línea de datos? Se conecta directamente con RDA. Y es por donde ingresan al procesador todos los datos y todas las instrucciones que ingresan al procesador. Lo primero que sucede es que esos datos o esas instrucciones se almacenan temporalmente en RDA, en el registro de datos. De la misma forma, toda la información que emite el procesador, o sea, todos los resultados de los cálculos que emite el procesador, antes de salir al registro, al bus de datos, primero se va a guardar en RDA, en el registro de datos. ¿Está? ¿Se entiende esto, gente? Sí, profe. Bueno, bárbaro. RDA es un registro muy importante. Puerta de entrada y salida, se conecta directamente con la línea de datos, entran los datos, entran las instrucciones y sale la información. Todo esto primero se va a almacenar en RDA, en el registro de datos. ¿Cuándo? Es decir, se puede considerar que el procesador obtuvo un dato cuando se guarda en el registro de datos. Parece, nada, una obviedad, un juego de palabras, pero es muy importante. Cuando, repito, cuando el procesador obtiene un dato, cuando este dato llega al registro de datos. Parece obviedad, pero después no lo saben contestar. Por eso estoy haciendo hincapié en esto. ¿Está? Muy bien. Vamos a otro registro. RDI, registro de direcciones. Este registro se vincula directamente con la línea de direcciones o con el bus de direcciones. Y como ya hemos visto, esta línea tiene un solo sentido, apunta desde el procesador hacia la memoria principal. No es como la línea de datos que es ida y vuelta, es doble mano la línea de datos. No. La línea de direcciones tiene un solo sentido, es mano única y es desde el procesador hacia la memoria principal. ¿Qué es lo que viaja por la línea de direcciones? Valores que son direcciones de memoria a los cuales el procesador quiere acceder. El procesador puede querer acceder a ciertas direcciones de memoria cuando necesita hacer una operación, ya sea de lectura o de escritura, ¿se entiende? Entonces, estos valores que son direcciones de memoria, antes de salir del procesador, se van a guardar temporariamente en el registro de direcciones. Si se fijan bien, regla mnemotécnica, línea de datos, registro de datos, línea de direcciones, registro de direcciones. Se entiende, ¿no? Es muy directo. Como dice ahí la definición, es el registro en el que se guarda la siguiente dirección de memoria que va a ser accedida por el procesador.
tanto para lectura como para escritura. Esa dirección de memoria primero se guarda en RDI. ¿Estamos? Muy bien. Sigamos. Registro de instrucciones, o RI. RI. Registro de instrucciones. Es el registro al cual deben llegar todas las instrucciones para que se consideren que fueron obtenidas por el procesador. ¿Está? Cuando una instrucción llega al registro de instrucciones, recién ahí podemos decir que el procesador obtuvo una instrucción. Como dijimos hace un rato, la puerta de entrada de datos e instrucciones al procesador es a través de RDA, del registro de datos. Cuando un dato llega a RDA, ya el procesador obtuvo el dato, porque RDA, registro de datos, y lo que llegó es un dato, ¿ok? Ahora, cuando lo que llega al procesador es una instrucción, va a ingresar por RDA también, pero todavía tiene un paso más que dar, que es copiarse y viajar desde registro de datos hasta el registro de instrucciones. Cuando este valor de esta instrucción llega al registro de instrucciones, ahí se puede considerar que la instrucción fue obtenida por el procesador. ¿Está? Entonces, recapitulando. ¿Cuándo el procesador obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. ¿Cuándo el procesador obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. Dato con dato, instrucciones con instrucciones. Muy básico, muy sencillo, y así todo en el parcial la mitad se equivoca. Por eso estoy haciendo hincapié en esto. ¿Se entiende? Es donde deben llegar las instrucciones. ¿Estamos, gente? Bueno, quiero asumir que sí. No hay respuestas, quiero asumir que sí. Igual, a ver, yo hago una pregunta. Entendemos cuál es la diferencia entre un dato y una instrucción, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un dato y una instrucción? ¿Qué es un dato, gente? Esto lo vimos hace un par de clases. ¿Qué es un dato? La instrucción es la que hace la transferencia, profe, de los datos. La instrucción es el programa, es la aplicación, digamos, es el código máquina que se está ejecutando. Cuando yo estoy escribiendo un programa en código fuente, estoy escribiendo instrucciones. ¿Se entiende? Cuando yo compilo el programa que hice, ese programa son una serie de instrucciones. Se guarda en memoria principal y son todas instrucciones. O sea, es el programa que está corriendo, ¿se entiende? En cambio, el dato es aquel valor que se va a guardar en una variable, en una constante. ¿Se entiende la diferencia entre dato e instrucción? Si yo a la variable x le asigno el valor 36, ese dato, ese número 36, llega como dato al registro de datos. Ese 36 es un dato. Y la instrucción que está llegando al registro de instrucciones, ¿cuál sería? La instrucción de asignación sobre la variable x del dato que llegó al procesador. ¿Se entiende la diferencia entre instrucciones y datos ahora, gente? Sí. Recuerden esto, este juego de sustantivo y acción, sustantivo y verbo que dijimos en la primera clase. Los datos se procesan. Los datos se procesan. Las instrucciones se ejecutan. Que son las dos cosas que hace el procesador. El procesador
procesa datos y ejecuta instrucciones. Las instrucciones son para ejecutarlas, los datos para procesarlos. ¿Estamos? Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Está? Entonces, cuando una instrucción entra en el procesador, el primer lugar donde se va a almacenar es en RDA porque es la puerta de entrada, pero todavía no está obtenida por el procesador. Cuando esta instrucción viaja desde RDA hasta RI, o sea, registro de instrucciones, recién ahí se puede considerar de que el procesador obtuvo la instrucción. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, gente? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Nos quedan un montón de registros para ver, pero veo que nuevamente se está acabando el tiempo de Zoom, así que les propongo, salimos y volvemos a entrar, por favor. ¿Dale? Muy bien. Sigamos con el siguiente registro. IP. IP, el registro IP es el puntero de instrucciones. Registro IP llamado puntero de instrucciones. IP, la sigla de Instructions Pointer. ¿Qué es lo que guarda este registro? El registro IP es el que se encarga de guardar, de almacenar en forma temporaria una dirección de memoria. Cuando digo una dirección de la memoria principal. Pero ¿qué dirección es la que guarda IP? La dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Mientras el procesador está ejecutando una instrucción, mientras lo está ejecutando, en el registro IP se guarda la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. ¿Se entiende esto? Como dice ahí la definición, es el registro en el cual se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción que va a ser ejecutada. Yo, no sé, ejemplo muy grosero. El procesador está ejecutando una asignación. Y mientras la está ejecutando en el registro IP, se guarda la dirección de la siguiente línea de código que escribí, por ejemplo, un printf o lo que sea. Esa dirección de memoria donde está guardada la siguiente instrucción se queda guardada en el registro IP, para que de esa forma el procesador pueda acceder a la siguiente instrucción. ¿Se entiende la función del registro IP, del puntero de instrucciones? Bueno, seguimos. Registro de estado o registro RE. En el registro de estado es un registro en el cual se guardan indicadores de resultados. ¿De qué resultados? De resultados de operaciones. Las operaciones dentro del procesador. ¿Cuál es la parte del procesador que se encarga de hacer las operaciones? La unidad aritmética y lógica. Es la unidad que
como ya lo vimos el otro día, es la que se encarga de realizar todas las operaciones aritméticas y o lógicas. ¿Mm? Lo que se guarda en el registro de estado son los indicadores de ese resultado, que puede ser usado o no en una siguiente instrucción. Por ejemplo, a la unidad aritmética y lógica le llega una operación lógica. ¿Mm? X mayor o igual a 0, por ejemplo. ¿Está? Entonces, nosotros sabemos que esa es una condición, que puede ser una condición de un if, puede ser la condición de un while, ¿se entiende? Una condición. Ese resultado, como todos ya sabemos, tiene un resultado lógico, verdadero o falso. ¿Mm? Y todo el indicador de ese resultado se guarda en RE, en el registro de estado. ¿Está? ¿Se entendió, gente? Sigamos con los registros. Registro AX, también llamado registro auxiliar, también llamado registro acumulador. ¿Mm? ¿Qué es lo que se guarda en el registro AX? Se guardan en forma transitoria, primero los datos que van a ser procesados por la unidad aritmética y lógica. ¿Mm? Y también los resultados de las operaciones aritméticas que realiza la unidad aritmética y lógica, los va guardando en el registro auxiliar o registro acumulador. ¿Por qué se le dice auxiliar? Porque es auxiliar a la unidad aritmética y lógica. Trabaja íntimamente o sea, están íntimamente conectados el registro AX con la unidad aritmética y lógica. Se van guardando los resultados parciales o totales de las operaciones que hace la WAL. ¿Está? ¿Se entiende qué es lo que se guarda en el registro AX o registro acumulador? Bien. Pasemos al siguiente registro. Y nos queda para ver el registro SP, también llamado puntero de pila. SP viene de stack pointer, puntero de pila. Tenemos dos punteros entre los registros del procesador. Tenemos el instructions pointer, el IP, y el stack pointer, que es SP. ¿Y qué es lo que guarda el registro SP? Al igual que el registro IP, lo que se guarda en SP son direcciones de memoria. Pero, la diferencia entre SP e IP es que mientras el registro IP, el puntero de instrucciones, lo que guarda son direcciones de las siguientes instrucciones a ejecutar, lo que guarda SP son direcciones de memoria, pero de la siguiente subrutina de interrupción que va a ser ejecutada. Me pueden llegar a decir, ¿qué es una subrutina de interrupción? Bueno, le vamos a dedicar toda una unidad a estudiar las interrupciones. Básicamente les puedo decir ahora que son pequeños programitas que se corren mientras se está ejecutando el programa principal. Pero no es cualquier programita, son rutinas. Son rutinas que pueden ser o bien del sistema operativo, que también está cargado en memoria, o bien
de la ROM BIOS, que la ROM BIOS de hecho está cargada en memoria, porque la ROM BIOS es parte de la memoria principal. Entonces, cuando el procesador necesita hacer correr una subrutina, ¿qué es una subrutina? Es un programa muy cortito, muy chiquito, que hace una tarea muy específica. Que es una subrutina que no es del programa que viene ejecutando el procesador. Es una partecita minúscula, es parte o del sistema operativo o del ROM BIOS. Entonces, si el procesador necesita ejecutarlo, la dirección donde está guardada esa subrutina está en el registro SP. ¿Está, gente? ¿Se entendió? Y con esto hemos visto todos los registros del procesador. ¿Está? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Es muy importante conocer los registros y saber qué es lo que hace cada uno. ¿Qué es lo que hace cada uno? Ahora puede resultar un poco confuso, porque quizás hoy estamos viendo por primera vez estos registros, los estamos conociendo, vimos una pequeña definición de qué es lo que hace. Entonces, claro, quizás es difícil retener todo esto así de una. Pero en la medida que vayamos avanzando sobre esta unidad, vamos a ver cómo trabajan estos registros y ahí es como que van a entender mejor cuál es la función de cada uno de estos registros. ¿Está, gente? Ahora lo que voy a hacer es pasar a la siguiente presentación de PowerPoint. A ver. Vamos a compartir pantalla. Compartimos. Por favor, me confirman que ya están viendo el PowerPoint. Sí, profe, se ve. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Seguimos avanzando con el nombre de esta unidad, que es ejecución de instrucciones. Lo que vimos recién de los registros del procesador fue a modo de introducción. A modo de introducción, porque como vamos a ver cómo trabajan dinámicamente cada uno de estos registros, está bueno primero conocerlos bien. Y ahora comienza así formalmente esta unidad de ejecución de instrucciones, donde vamos a ver paso por paso cómo se ejecuta una instrucción. Entonces, ¿cómo se organiza un proceso de datos? O sea, ¿cómo se ejecutan las instrucciones? Vamos a poner como ejemplo una sentencia simple que es esta que tenemos acá. No importa en qué lenguaje esté escrito, porque en definitiva todos los lenguajes son más o menos parecidos y todos hacen más o menos lo mismo. ¿Está? Lo que podemos ver es, esa instrucción es una instrucción simple, es una asignación. ¿Y qué se le está asignando a la variable R? Se le está asignando el resultado de una operación aritmética
en la cual intervienen otras variables. Interviene la variable P e interviene la variable Q. En P hay cierto valor cargado y en Q hay otro valor cargado. Hasta ese momento en la variable R no hay cargado ningún valor. Cuando se ejecuta este código, se realiza la operación, es una operación aritmética, P más P menos Q. El resultado de esa operación se va a asignar a la variable R. ¿Estamos? Eso no tiene ningún misterio, ningún secreto. ¿Está? Muy bien. Entonces, bueno, ahí aparece el texto de lo que acabo de explicar. A la variable R se le va a asignar el resultado de sumar el contenido de la variable P y restar, o sea, de sumar el contenido de la variable P al contenido de la misma variable. Y a eso se le resta el contenido de la variable Q. ¿Estamos? Muy bien. Ahí tenemos el código fuente, puede ser cualquier lenguaje. En la variable P está cargado, que tiene un valor cargado que es 1020. 1020 es un valor hexadecimal. En la variable Q está cargado el valor 2040. También en hexadecimal está expresado. Se realiza la operación y una vez que se realiza, se asigna a la variable R. En la variable R aún no hay cargado ningún valor. Todas estas variables en el ejemplo son del tipo entero. ¿Está? Muy bien. Como dice ahí, cada variable tiene reservado un espacio en la memoria principal, más precisamente en la zona de datos. Esto lo venimos diciendo desde algoritmos. Nosotros sabemos que cada vez que se declara, en el momento en que se declara una variable, Michelle dice, perdón, se me corta. Bueno, Michelle, no te hagas problema porque esto igual, nada, va a quedar grabado y yo después la grabación la subo a la plataforma, así pueden disponer de ella. Pero bueno, gracias por avisar. Gracias, profe. No, entonces, dice, dentro de la memoria principal, de la RAM, hay una zona llamada zona de datos. En esta zona, si podemos silenciar, no le hagan nada al pobre Khan, pero sí apaguen el micrófono. Gracias. Esta zona de datos es donde se van a guardar todos los identificadores que están relacionados al programa que se está ejecutando. O sea, todas las variables, las constantes y demás están en una zona de la memoria principal llamada zona de datos. ¿Está? Y ahora vamos a ver cuáles son las direcciones de cada una de las variables. La variable P está guardada en la dirección 5000. 5000 hexadecimal, ¿no? La variable Q está guardada en la dirección 5006. La variable R está guardada en la dirección 5010. Estos son datos del tipo entero. Los datos de tipo entero pesan 2 bytes. O sea, que en realidad cada una de estas variables ocupa 2 direcciones de memoria. Porque pesan 2 bytes cada valor. Pero ¿por qué decimos que está guardada en una dirección nada más? En realidad, la dirección que se nombra es la primera donde está guardada ese dato. La variable P pesa 2 bytes, necesita 2 registros, 2 direcciones. Entonces, ¿dónde va a estar guardada? En la dirección 5000
y en la siguiente, que sería la 5001. ¿Se entiende? Está la 5000 y la 5001. Pero siempre la referencia es a la primera dirección. Lo mismo pasa con la variable Q, que está en la dirección 5006 y 5007. Y la variable R igual. Está en la 5010 y en la 501A, que es el valor que viene después del 0 en hexadecimal. ¿Está? Ahora lo vamos a ver en forma gráfica. ¿Ven? Ahí tenemos simplemente 6 registros de toda la memoria principal, que son miles de millones de registros, ¿no? Ahí tenemos 6, que son parte de la zona de datos, ¿no? Podemos ver el registro 5000, 5001, ahí está guardada la variable P, que habíamos dicho que tiene el valor 1020. En la dirección 5006 y 5007 está la variable Q, que ya tiene el valor 2040. Y acá tenemos, en estas direcciones, está reservado para la variable R, que hasta este momento no tiene ningún valor guardado. Obviamente, estos valores realmente están guardados en bits, en unos y ceros. Lo ponemos en forma hexadecimal para evitar escribir esas hileras interminables de unos y ceros, ¿se entiende, no? Pero estos datos, estos valores, están guardados así. Por eso vemos 1020 y 2040, que son los valores hexadecimales que tienen guardadas las variables. Fíjense, cada dígito hexadecimal reemplaza a 4 dígitos binarios. Por eso aparece el valor 1020, aparece en 2 registros, o el 2040. Además, por ser una propiedad de los datos enteros, de los tipos de datos enteros, por ejemplo el int, que ocupan 2 bytes de memoria. ¿Está? ¿Se entendió eso? Muy bien. ¿Qué más? La línea de código, esa línea que hemos visto, esa asignación, que la variable R se le asigna P más P menos Q, ese es el código fuente. Una vez que compilamos, se transforma ese código en el archivo .exe. Y cuando se empieza a ejecutar el programa, el código sufre una siguiente transformación y recién ahí, cuando se carga en la memoria principal, se transforma en código máquina. Pero el código máquina es cada código máquina de cada procesador, de cada modelo, maneja una cierta cantidad de instrucciones simples. Entonces el código máquina, ¿qué hace? Combina las instrucciones simples con las cuales cuenta el procesador para poder realizar exactamente lo que se escribió en código fuente. El resultado de esto es que una línea de código común, una instrucción común, como esa asignación que vimos recién, se va a transformar en una serie de instrucciones simples, que entre todas esas instrucciones van a hacer exactamente lo que nosotros escribimos cuando estábamos desarrollando. ¿Se entiende? En el caso de nuestro ejemplo, se transforma en 4 instrucciones simples, a las que vamos a llamar I1, I2, I3 e I4. Entre estas 4 instrucciones se va a ejecutar y a realizar esa línea de código que vimos hace un rato. Y acá tenemos el código máquina de cada una de estas 4 instrucciones. Está, como ya podemos ver, están representados en forma hexadecimal, aunque en la realidad estas instrucciones están guardadas con valores binarios. Ustedes calculen que cada dígito que vemos acá
de cada una de las instrucciones simples está reemplazando a 4 dígitos binarios conformados por ceros y unos. ¿Sí? Sería una lista enorme de ceros y unos que no nos diría absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué partecita de esa instrucción que escribimos nosotros, cuál es la partecita que va a ser cada una de estas 4 instrucciones, I1, I2, I3 e I4. Cuando entre estas 4 se va a hacer exactamente lo que dice el código máquina. Lo que vamos a analizar es cómo se va haciendo de a poquito esa instrucción de código fuente que hemos escrito. Pero eso, si les parece bien, lo dejamos para la próxima clase, para el lunes que viene, que sí ya espero estar en el instituto. Lo seguimos viendo en el instituto, pero mejor cortamos acá, así seguimos la semana que viene y por ahí le hacemos un repasito a esta misma presentación, como para poder arrancar mejor. ¿Está, gente? Sí, profe, mejor. Bueno, Sí, profe. entonces los saludo, les agradezco que se hayan conectado. Y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene en el instituto, como debe ser. Pero bueno, hoy por lo menos pudimos ver la clase. ¿Quedó alguna duda, algo en el tintero que haya quedado, alguna pregunta? Me la pueden hacer ahora. Y si no, bueno, lo seguiremos viendo el lunes ya en el aula. Lo seguimos viendo y seguimos hablando de esto. ¿Está, gente? Sí, profe. Bueno, les agradezco y los saludo y bueno, buena semana para todos y nos estamos viendo, gente. Chao, buenas noches. Chau, chau. Chao, que tengan linda semana. Gracias, igual para ustedes. Chau, chau.